Buenos días. Damos comienzo en esta mañana del jueves 16 de abril a este tercer módulo, que en realidad es una continuación del que ya comenzamos ayer, la radiografía de las comunidades cristianas en el mundo árabe. En esta mañana, después de haber visto en la tarde de ayer el Líbano y Egipto, vamos a comenzar con Siria, después continuaremos con Irak y terminaremos con las comunidades cristianas palestinas. En esta ocasión, para hablarnos de las comunidades cristianas de Siria, contamos con la presencia de Monseñor Abdo Arbag, arzobispo metropolitano de Homs, la antigua Emesa, Hama y Yabrut, de los grecomelquitas en Siria. Nacido en Siria, estudió Sagrada Escritura y Lengua y Literatura Árabe en la Universidad del Espíritu Santo de los Padres Maronitas en Kaslik. Ha sido exarca en Argentina para los grecomelquitas, en un exarcado que fue creado por el Papa Benedicto XVI durante 6 años, de ahí su dominio de la lengua española, que vamos a agradecer mucho. Y después, en diciembre de 2012, fue nombrado también por el Papa Benedicto XVI arzobispo metropolitano de Homs. Tiene la palabra Monseñor Abdo. Gracias. Buenos días a todos. Gracias por invitarme de Homs, de la ciudad más sufrida de la guerra en Siria. Gracias por la Casa Árabe, director y todos los empleados, y gracias a ustedes por escucharme. Gracias al Padre que me dio la bienvenida. En verdad, yo estoy en Homs del 1 de diciembre de 2012, en la plena guerra. Antes, yo estuve en Argentina, como obispo de Argentina. Ayer yo escuché el padre Patricio, el padre, hablaron sobre los cristianos del principio de Siria, a la época de Jesús. Yo no quiero meter un poco sobre este tema. En Siria, los cristianos árabes son cultural, lingüística y étnicamente árabes y seguidores de la fe cristiana. Los cristianos árabes ya tenían presencia en el mundo árabe, en el mundo América Latina, América Norte, antes de la llegada del Islam y su expansión por Asia y África en el siglo VII. En Siria hoy, de los primeros siglos, hay tesoro muy grande de Siria. Por ejemplo, después yo paso. En Damasco, la ciudad capital de Damasco y la zona de Qalamun, el monte de Siria, Qalamun, Sidnaya, Ma'lula, Yabrud, Qara, es antiguamente llena de conventos y monasterios del primer siglo y el segundo siglo hasta el 7 siglos. Y después, Hama, Alepo, también hay muchos tesoros de conventos, iglesias, monasterios en esta zona. Pero después de la apertura del islámico, hay casi 700
80 iglesias, conventos, ruinas, están destruidas totalmente entre Hama y Alepo. El más grande de ellos, la ruina de San Simón Estelita. Hoy, ¿cómo viven los cristianos en Siria? El Papa Francisco en septiembre de 2013 dijo claramente que se callen las armas. Vigilias de oraciones, días de ayuno, cartas de apoyo e incluso condenatorias para Siria. El conflicto sirio prevé cronología. Desde el domingo 15 de marzo de 2011, Siria experimenta una crisis contra el Estado Islámico. Homs, la tercera ciudad de Siria, ha estado sitiada desde mayo de 2011 a mayo de 2014. Yo estuve en Homs el año pasado cuando liberaron a Homs. Yo entré a la catedral mía en Homs. Yo no lo conozco mi catedral antes. Cuando yo entré a la catedral está destruida totalmente. Y nosotros salvamos después de la muerte, del asesinato del padre jesuita, de 2 días. Homs tenía 2 millones de habitantes, hoy hay 1.200.000 habitantes. Hay casi 450 familias fuera de Homs. La primera pregunta a mí en Roma el año pasado, ¿hay cristianos en Homs? Sí, hay. Hay muchos cristianos que viven hoy en Homs y en la provincia de Homs. Hoy en Siria, en Alepo, el norte de Siria, el Hasaki, viven un masacre total. La última, el bombardeo a la catedral maronita en Alepo, de 2 semanas atrás. Los sirios frente a la guerra. No solamente los sirios. La población siria hoy es rehén de los grupos terroristas extremistas. Todos los sirios, no solamente los cristianos, hasta los musulmanes son rehén. Pero la situación se ha hecho muy compleja y ya no sabemos cuál es la salida que nos devolverá la paz en Siria. Antes de la guerra, Siria, muy rica, no tiene deuda extranjera. Exporta materias primas, petróleo, algodón, cereales, fosfatos. 40% de la población activa estaba empleada en el sector servicios del Estado. La agricultura era un pilar de su economía, 23%, y alimentaba a las grandes ciudades. ¿Qué pasa hoy por los cristianos? Por ejemplo, en la provincia de Homs hay
pueblos cristianos puros, por ejemplo, el Qusayr, Dmaini, Rabli, viven de la agricultura. Los extremistas, cuando entraron a estos pueblos, cortaron todos los árboles de olivos, de almendra, de damasco, todo. No dejaron nada. Por eso ahora estos pueblos sufren cómo van a vivir. Y después la industria, también muy importante, los cristianos dominan la industria de Siria. Tienen muchas fábricas. Y también los extremistas robaron todos, sobre todo en Alepo, y vendieron todos a Turquía y a otros países. Siria y los cristianos de Siria. Esta es la mapa de Siria. Otro mapa. Siria en algunas cifras. La población de Siria aproximadamente es de 23 millones de habitantes. El país es musulmán. Sunitas 80%, alawitas, ismailíes, drusos, chiitas, yazidíes. Etnias y religiones en Siria. El resto de la población, 8%, está compuesta principalmente por cristianos, repartidos en dos grandes grupos, los ortodoxos y los católicos. Hay 12 iglesias diferentes en Siria. Se estima que los fieles católicos son 335,000 habitantes. Hoy, 2015. Melquitas griegos católicos, siriacos católicos, maronitas, caldeos, armenios, católicos latinos, cristianos protestantes. Además, hay también los ortodoxos, griego-ortodoxos, son la mayoría, casi 720,000. Después siriacos ortodoxos, armenios ortodoxos y también asirios. Los cristianos viven en todas las regiones. Vean, Damasco, la más población de los cristianos, griego-ortodoxos, griego-melquita ortodoxos, armenios. Hay 3 sedes patriarcados en Damasco. La sede patriarcal de griego-ortodoxo, griego-melquita católico y siriaco-ortodoxo. En Siria hay 400 iglesias actualmente, hoy. 100 iglesias son destruidas totalmente en la guerra. Hay casi 500,000 cristianos refugiados fuera de Siria, en Líbano, en Jordania o en Europa, y también dentro de Siria donde hay lugar de seguridad. Ecumenismo de sangre.
Una rápida presentación de las comunidades mostrará que ninguna comunidad se ha librado de este conflicto. Para los perseguidores, nosotros no estamos divididos. No somos luteranos, ortodoxos, evangélicos, católicos, ha dicho el Papa Francisco. No somos uno. Para los perseguidores, nosotros somos cristianos, el resto no tiene interés. Patriarcado ortodoxo, la Iglesia está organizada en las siguientes arquidiócesis: Damasco, Latakia, Tartus, Hama, Homs, Alepo y Bosra. También la Iglesia, estas iglesias antes de la guerra. La Iglesia Siríaca Ortodoxa, iglesias destruidas totalmente. Iglesia Católica Siríaca también tiene 3 iglesias muy importantes en Siria, en Damasco, en Hama, en Nabek, y también Alepo y Hasaki. Estas las iglesias católicas en Siria. Iglesias destruidas siriacas. Iglesia grego-melquita en Siria. Ustedes saben que la iglesia grego-melquita en Siria estaba antes del año 1722 con la iglesia ortodoxa. En la época de los turcos ha dividido en 2. La iglesia grego-melquita aliado con Roma, y de ahí empiezan los patriarcas. La iglesia grego-melquita en Siria tiene su sede en Damasco, antes de Antioquía. Hoy en Damasco tienes 4 diócesis. Tiene 3 sedes: en Alejandría, en Jerusalén y en Damasco. Alepo, Bosra, Homs y Latakia. Las iglesias, la sede patriarcal, la iglesia de Alepo, es de la iglesia más antigua en Qalamun y Abrud del primer siglo. La otra iglesia es de la Catedral Mía en Homs, ahora está destruida totalmente de la guerra. Estas otras iglesias destruidas en Qusair, iglesia de tradición litúrgica caldea, Iglesia Católica Armenia,
iglesias destruidas armenias en Alepo. La Iglesia Católica Maronita tiene Damasco, Tartus y Alepo. Algunas iglesias, esta es la iglesia catedral de Maronita en Alepo. Los cristianos de Siria hoy viven de una duda muy grande. ¿Qué va a pasar? ¿Qué son los desafíos? ¿Permanecer en Siria o dejan Siria? Después de 4 años de la guerra, los cristianos de Siria hoy son 900,000 cristianos, nada más. No tienen trabajo, la mayoría de las fábricas están destruidas, hay desempleo total y todos se piensan de salir de su país para buscar paz y vivir. Entonces, ¿cuál es el futuro de los cristianos de Medio Oriente? No solamente Siria, del Líbano, de Irak, de todo Medio Oriente. Nosotros tenemos muchos desafíos en Siria hoy. A pesar de todo, después de la liberación del Kalamun, de la provincia de Homs, mismo, empezamos a trabajar con los cristianos. El más importante hoy en nuestro trabajo, la educación. Hay 3 millones de chicos no tienen escuelas. No hay. No se acuden a la escuela. Un desafío. Nosotros, las iglesias, con la ayuda humanitaria y las asociaciones cristianas, abrimos unas escuelas en nuestra zona. Y también empezamos a trabajar por los chicos, centros de catequesis por nuestros jóvenes, actividades también por nuestros jóvenes. Además, la Iglesia de Siria, juntada, unida, trabajamos por nuestros familiares. No todos los cristianos volvieron a sus casas. Hay un montón de familiares que no volvieron. Por eso hay muchos sufrimientos. Acá tenemos agravación de la situación humanitaria, heridos, quemados y otras enfermedades, sobre todo por los chicos. Se estima que 10 millones de personas necesitan asistencia humanitaria. 70% del pueblo sirio está en paro y vive con menos de $100 al mes. Inseguridad ciudadana.
Hablar de la seguridad en Siria es muy difícil. Varía de una provincia a otra, de una ciudad a otra e incluso de un barrio a otro. Por ejemplo, en Homs, mismo en Homs. Yo vivo en Homs. De ir de un barrio al otro, a veces no podemos pasar. Hay rebeldes, a veces hay secuestros, hay calles no está controlada totalmente, hay inseguridad total. Sin embargo, los bombardeos inesperados, por ejemplo, viernes pasado, Viernes Santo, cayó una bomba delante de la iglesia en un barrio, se llama el barrio armenio, antes de la celebración de una hora. Desplazados y secuestrados a millares. A lo largo de los últimos meses, el número de personas desplazadas dentro de Siria se ha doblado, alcanzando 8 millones de personas. Muchos secuestrados, entre ellos 2 obispos, 4 sacerdotes, también laicos. En mi provincia, por ejemplo, tengo ahora casi 40 personas secuestradas, no sabemos dónde están. $120 mártires cristianos en mi diócesis en 4 años. Grego melquita se va a juntar. Grego ortodoxo, siriaco ortodoxo, y los otros muertos hay muchos. Muchos cristianos murieron en estos 4 años como mártires por ser cristianos. 1.200 familias grego-melquitas fuera de sus casas en Homs, en la provincia de Homs. Además, grego-ortodoxo, siriaco-ortodoxo, armenio, musulmanes, otros. Obispos ejecutados. Homs durante el sitio. Este es el centro de Homs, donde vivimos. Y también hoy Siria, los cristianos sufren, y Siria, la inflación. Antes de la guerra, el dólar cuenta 50 libras siria. Hoy, 250 y más. Antes de salir de Siria ahora, 270. La inflación total. Destrucción de una gran parte de casas. Vida cotidiana. ¿Cómo viven los cristianos en Siria hoy? La electricidad se da 4 horas por día, si hay. El agua también, por ejemplo, Alepo hoy sufre de agua. No llega el agua a Alepo. No hay también los productos alimentarios. La medicina, como no llega la medicina, medicamentos de afuera a Siria también sufre por el bloqueo de Europa, de América. Viajar fuera del país también hoy un sufrimiento. Líbano tomó unas decisiones hoy. Los sirios no pueden pasar a Líbano para hacer sus trámites de viaje en las embajadas. ¿A cuáles condiciones? Ahora la mayoría de los cristianos viajan, pasan la frontera de Siria a Turquía
de Turquía a Grecia, de Grecia a Italia en el marco y con muchos peligros. Y llegan a otras ciudades de Europa sin pasaporte, sin nada. También una crisis, necesidades urgentes, el hambre mata, vean algunas cosas. La educación, yo hablé de la educación, entre el martillo y el yunque. Hoy los cristianos viven de una manera muy difícil. Uno sale de su casa, vuelve a la noche, uno vuelve, no sabe. En la mano de quién, no sabe. Además de Daesh, Jabhat al-Nusra, otros extremistas, hay muchos grupos islámicos escondidos. Por eso, la mayoría de la gente cuando salen de su casa a la mañana para trabajar, vuelven a la noche. Yo, por ejemplo, cuando yo paso de Homs a la frontera de Líbano, un día me atacaron y llegó ¿cómo se llama? No bomba. Sí, en el vitro del auto, delante mío. Yo salvé, gracias a Dios. Por eso no hay seguridad totalmente. La presencia de Daesh en Siria, Raqqa, Deir ez-Zor, toda esta zona, amarillo, Irak y Siria, la zona de Daesh en estos lugares. Y aquí este es el lema de los musulmanes. La ilaha illallah, hay Dios, un solo Dios, no hay otro. Frente al ascenso del islamismo, ¿cuánto tiempo tengo? Frente al ascenso del islamismo, el islamismo quiere erradicar todo aquello que es diferente de su visión del mundo. Como dijo ayer, hoy la persecución de los cristianos es ante todo un mensaje claro para las autoridades y los musulmanes moderados o reformistas. Solo el integrismo os permitirá conservar la vida. Los cristianos están delante de tres opciones. Nosotros vivimos estas tres opciones en Qalamun, Ma'lula, Yabrud, Ara, Nabak, Darati. Cuando Jabhat al-Nusra entró a estas ciudades, hay tres opciones claras. ¿Cuáles son? La conversión al Islam, sí o sí. Pagar el jizya para vivir. La tercera lo matan. Si no aceptan, lo matan. Hay otras condiciones más, son 10. Pero las tres condiciones importantes Por ejemplo, cerrar el negocio cuando a la hora de la oración la mujer no puede salir sin velos, no puede fumar, un montón de condiciones. Estas condiciones nosotros lo vivimos exactamente en Yabrut.
Y además los secuestros de los cristianos. Yani cada cristiano secuestrado en las manos de los rebeldes necesita de pagar para salvarlo, sí o sí, al menos $30,000. Y a veces lo matan y cobran y lo entregan a nosotros el cadáver. Este pasó en estos 3 semanas en Homs. La última opción de emigración, los campos de los refugiados, cerca de 2 millones de sirios están exiliados en Turquía, Jordania, Líbano, Irak, incluso en los países de África del Norte. Hacen un total de 500,000 cristianos. Intentan reunirse en Armenia, Canadá, Australia, Suiza e incluso Alemania. Por orden de mayoría, la ciudad de Alepo, antes del conflicto, reunía más de 150,000 cristianos en septiembre de 2013. No eran más ahora que 50,000. Y menos. Las previsiones anuncian 3,050,000 de refugiados sirios de aquí al final del año. La Iglesia Universal, voy a terminar, la Iglesia sumergida en el corazón del conflicto. El Consejo Pontificio Cor Unum ha convocado una reunión de coordinación humanitaria sobre la crisis en Siria, en la que han participado 25 representantes de las iglesias locales. Y el año pasado también el Papa convocó a una reunión de los patriarcas para estudiar la situación de los cristianos. El papel de la Iglesia en Siria para valorar bien el trabajo de las organizaciones caritativas católicas, hay que recordar que hace menos de 10 años había 550 asociaciones sirias. Las iniciativas de asociación muy controladas en Siria todavía hoy son el fruto de jóvenes que tienen muy poca experiencia de gestión y coordinación. La Iglesia cuenta con la ventaja de tener una red importante de voluntarios entre sus fieles y un buen conocimiento del territorio. Hoy, en verdad, los jóvenes que quedan en Siria trabajan voluntariamente y ayudan a muchos enfermos, muchos familiares no tienen ni refugio ni alimento. ¿No? Homs, la ciudad de Homs, no está liberada totalmente hasta hoy. En Homs hay un barrio, se llama Al-War, todavía está en las manos de los rebeldes. Distribución de alimentos. Al final, las actividades después de la liberación de Yabrud y la zona del Kalamun. Los jóvenes, avec el patriarca y nosotros, la supervivencia del diálogo islamo-cristiano. El patriarca dijo claramente: nosotros en Siria no podemos vivir sin el Islam también no puede vivir sin los cristianos, pero necesita sí o sí un diálogo claro para vivir.
que el Islam necesita el cristianismo y que los musulmanes necesitan a los cristianos. Nos quedaremos con ellos y por ellos, como lo hemos hecho siempre durante y a lo largo de 1435 años de historia común. En Homs organizamos grupos de palabras de reconciliación y me encuentro con los responsables musulmanes para construir juntos proyectos de ayuda humanitaria y también de reconciliación entre musulmanes y cristianos. Muchos musulmanes se sorprenden con la caridad de los cristianos, especialmente con las mujeres, los niños y los cristianos. ¿Qué futuro hay que programar? Programar el futuro es difícil, complejo y depende de la manera en que termine el conflicto. Al nivel de las necesidades materiales y humanas, hablamos de muchos años y de numerosas sumas de dinero para la reconstrucción. Más inquietante todavía es el clima de odio y la cultura de la violencia que eliminan toda solidaridad social. La presencia cristiana y todo lo que representa la diferencia, la capacidad de secularización en la política, el progreso social, sus valores, serán de gran importancia para la reconstrucción de Siria. Compromiso con la paz, que el grito de la paz se eleve con fuerza para un mundo de paz. Nunca más la guerra, ha dicho el Papa Francisco. Llama a todos los miembros de la comunidad internacional y de los gobiernos a la paz y al desarme de todas las partes en conflicto. Yo tomo prestadas las palabras de nuestro Santo Padre para volver a pedir que no se ahorre ningún esfuerzo que garantice la ayuda humanitaria a los que han sido tocados por este terrible conflicto, particularmente a los refugiados en este país y a los numerosos refugiados en los países vecinos, que se garantice a los agentes humanitarios comprometidos en aligerar los sufrimientos del pueblo la posibilidad de prestar la ayuda necesaria. Dios de esperanza al final. Los cristianos de hoy en Siria piden esperanza, la esperanza de todo. Y gracias. Vamos a dar paso a la siguiente intervención, que va a hablar sobre las comunidades cristianas de Irak y va a ser realizada por Zuhir Gaggi. Él es presbítero, nació en Irak, en Karakosh, y estudió después en Roma, y actualmente desde hace unos años, bueno, quizá 2 años creo que me ha dicho, pues vive en Jordania. تفضل. Quisiera agradecer la Casa Árabe y también la Universidad de San Damaso por su amable invitación para que participe en este seminario. Antes de hablarles a ustedes sobre los cristianos en Irak, quiero mencionar algo con respecto a lo que ha dicho el obispo Matran Abdu. Es en realidad lo mismo que ha dicho, se puede aplicar a la situación de los cristianos en Irak. Es el mismo sufrimiento compartido entre ambos cristianos en Siria y en Irak. Aquí ven el mapa de Irak y también ven los países colindantes de Irak. Desde el norte tenemos a Turquía.
del norte Turquía, al este Irán, hacia el sur Kuwait y también hacia el oeste Siria y Jordania. Es en cuanto a las fronteras o los países contiguos a Irak. Hablando de la religión cristiana, ¿cuándo entró a Irak? Podemos decir Irak o la tierra de Mesopotamia o la tierra entre los dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Si contemplamos el mapa de Irak, encontramos que es una tierra de unas ciudades muy antiguas, desde la zona del sur donde se encuentra Ur, la ciudad de Abraham, el patriarca Abraham, pasando por Babilonia, luego Asiria, hacia el norte y Nínive, además de Erbil. Sin duda alguna, esas ciudades son ciudades muy conocidas porque los que hayan tenido la ocasión de leer la Biblia y el libro sagrado puede reconocer esas ciudades, y también estas ciudades normalmente se asocian al cautiverio de los judíos, y eso fue también un motivo a raíz del cautiverio judío de la propagación del judaísmo en Irak. En la zona de Erbil, hacia el norte de Irak, fue traducida por primera vez la Biblia a la lengua aramea, lo que se llamaba en aquel entonces arameo beshita, o la lengua sencilla. Hacia el sureste de Bagdad se encontraba antiguamente una capital importante del imperio persa que se llamaba Ctesifún, y por este motivo siempre hubo una pelea, un conflicto continuo entre el imperio romano por un lado y el imperio persa por otro lado. Por lo tanto, la tierra de Mesopotamia siempre fue un escenario bélico de ese conflicto entre los dos imperios, y la población, por supuesto, sufría las consecuencias y la persecución por culpa de ese conflicto entre los dos imperios. Según las narraciones de las historias históricas, el cristianismo entró en Irak en el primer siglo después de Jesucristo. Una vez llegó el apóstol Santo Tomás a Irak, entró en el norte de Irak y allí se afincó. Por lo tanto, podemos decir que allí empezó el cristianismo y luego se propagó en el resto de la zona de Irak a través de sus discípulos Adi y Mahdi. Y también hubo en aquella zona una actividad de predicación judeo-cristiana en esta zona. Así se propagó el cristianismo de un modo muy rápido en todo el resto de Irak. De hecho, llegó hoy día una de las iglesias más antiguas en Irak. Se encuentra hacia el sur de Bagdad y fue construida esa iglesia en el primer siglo después de Jesucristo. También se encontró el cristianismo en la zona de Hira, de Najaf y otras ciudades hacia el sur y hacia el oeste de Irak. Y todos son muestras arqueológicas que se encuentran hoy día que demuestran la presencia cristiana en Mesopotamia. Hay que mencionar también que en la zona de Hira, donde se encontraba esta zona cristiana en Irak, cuyo rey Nu'man bin al-Mundhir era cristiano y sus antepasados también eran cristianos, y a pesar de que aquella ciudad de Hira era una zona reducida, no obstante sí llegó a ser un ejemplo, un paradigma de la sociedad iraquí, donde convivían los cristianos con el resto de las tribus en la península arábiga y con el resto con el resto de Irak. De hecho, en algún momento, muchos de los literatos, de los poetas, iban a Hira cuando tenía su auge, y hubo una convivencia, una interacción entre los musulmanes y los cristianos. Y esa situación, es decir, después del Islam, pero incluso se remite de antes del Islam. Una vez los ejércitos árabes conquistaron Irak en el siglo VII después de Jesucristo, había siempre
7 millones de cristianos en Irak. Por supuesto, la actividad de la Iglesia cristiana en Irak se extendió con su actividad de predicación hasta la India y la China. Y hoy día se encuentran liturgias trincharía y malabaría que se encuentra hoy día, es decir, una liturgia idéntica, igual a la liturgia que existe hoy día en las iglesias siríacas y caldeas en Irak. Una vez se difundió el Islam en Irak, también los califas, especialmente en la época de los umayyas, contaron con muchos de los cristianos, especialmente de entre las élites en los asuntos financieros y técnicos. Y esta situación siguió después de la época abbasí. También los califas contaron con los sabios y los literatos y los técnicos cristianos, y una vez se fundó la ciudad de Bagdad, Bagdad se convirtió en un centro neurálgico de todas las ciencias. Por lo tanto, muchos cristianos se destacaron dado el papel importante que desempeñaron en las traducciones, en la difusión de las ciencias, y efectivamente llegaron a ser muy famosos muchos cristianos, pensadores, filósofos, médicos durante la época abbasí. No quiero extenderme mucho en la historia, por lo tanto me urge hablar más bien de la situación de los cristianos una vez se formó el Estado iraquí moderno en el año 1921. La religión cristiana es la segunda religión oficial en Irak y es una religión, por supuesto, reconocida según la constitución iraquí. Esta religión ha conservado, el cristianismo ha conservado sus peculiaridades en Irak, y nadie puede negar el papel que han desempeñado los cristianos iraquíes a través de sus símbolos en la historia, la literatura, en la ciencia. Y podemos decir que los monasterios y las iglesias antiguas en Mesopotamia han mantenido, han preservado el legado, el patrimonio cultural iraquí, y también han guardado muy bien los fondos valiosos de los libros en los monasterios por el miedo, porque ya Irak ha atestiguado varias invasiones y siempre se incendiaron las bibliotecas. Por lo tanto, ellos han tenido un papel importante en preservar y en salvaguardar ese patrimonio. También se sabe que uno de los resultados de la Primera Guerra Mundial y la desarticulación del Imperio Otomano, Irak, con sus 3 estados o wilayas iraquíes heredados del Imperio Otomano, cayeron bajo la hegemonía del Imperio Británico. En aquel entonces hubo un pacto entre el Sharif Hussein, Sharif de Mecca, con los ingleses con el fin de él colaboró con ellos a cambio de fundar un Estado árabe unido. No obstante, al final los ingleses optaron por otra vía, y las consecuencias fueron construir un Estado iraquí, pero después de un proceso muy largo, después de casi 8 años, desde 1917 hasta 1922, se llegó a formular un Estado iraquí y reconocer su constitución. Hay que decir que hay que recordar también las palabras del estadista británico Churchill cuando dijo que Irak nació en una hora loca. También el historiador Abdel Khaliq Hussein dice que el Estado iraquí se ha basado en unos criterios erróneos porque tuvo como herencia el legado del Imperio Otomano, y esto lo dijo en un artículo, en un estudio que difundió en la revista Irak Mañana, es una revista electrónica. Lo mismo casi dijo el sociólogo iraquí Ali al-Wardi
Mawardi, hace muchos años, desde los años 50 del siglo pasado, advirtió reiteradamente diciendo de que existe un volcán latente en la sociedad iraquí. Eso un día va a romper mientras los gobiernos iraquíes no tomen unas medidas nacionales para corregir y subsanar la situación. Y eso es lo que dijo exactamente en su libro, un estudio en la naturaleza o la índole de la sociedad iraquí, en la página en las páginas 382 y 383, donde menciona textualmente que el pueblo iraquí se ve dividido, también atestigua luchas internas, tribales, entre las comunidades religiosas y las etnias, más que en ningún otro país árabe. Y no existe ningún remedio más para acabar con todas esas divisiones, mejor que aplicar el sistema democrático, porque es el remedio para todo y para que todos puedan participar a pie de igualdad. Y, por lo tanto, recomienda que los iraquíes tienen que sacar moraleja de su pasado, y eso es lo que estamos sufriendo hoy día también. Por otro lado, quiero hablarles un poco sobre la situación de los cristianos iraquíes. Los cristianos iraquíes adoptan dos estrategias. Una es la estrategia de la Iglesia, es decir, como poder religioso, partiendo del dicho sabio de Jesucristo que dice lo siguiente: dar lo que es de César a César, lo que es de Dios a Dios, es decir, ir acompañando a los gobiernos con el fin de conseguir lo máximo de logros para los fieles, para los cristianos, y no intervenir en los asuntos políticos. Más bien centrarse la Iglesia en reclamar, en conseguir las ayudas sociales, y a la vez también la Iglesia misma da apoyo a todos los necesitados a pesar de su afiliación religiosa o política. La segunda estrategia de los cristianos iraquíes es la estrategia de los cristianos como ciudadanos, como patriotas en su país, como iraquíes originales. Y en eso ellos trabajan sin ninguna barreras entre ellos y entre sus conciudadanos, participando en las actividades políticas, social, económica del país, con el fin de servir a su sociedad y su país, al igual que hacen los demás, con el fin de construir el país y levantarlo. Este papel que han desempeñado los cristianos fue apreciado por muchos, y entre ellos por parte del historiador iraquí conocido, Seher el-Jamil. En un artículo suyo habla detalladamente sobre la contribución de los cristianos iraquíes a nivel patriótico, a nivel civilizatorio, porque en realidad, a pesar de todos los males que han pasado en Irak, los cristianos no han caído en la trampa de formar sus propias entidades políticas, sectarias o religiosas, algo que vemos y que abunda hoy día. Más bien, los cristianos que hoy día activan a nivel político siguen trabajando a través de los partidos políticos nacionales y laicos, y esto es algo que es reconocido, y precisamente Seher el-Jamil, este historiador, lo subraya, citando varios nombres destacados de cristianos que han desempeñado un papel importante en la historia moderna de Irak, bien a nivel político, social o económico. Por lo tanto, a pesar de todas las épocas de opresión, de todos los avatares de la experiencia iraquí, ha habido una convivencia estrecha entre las dos culturas, la islámica y la cristiana. Cada una tenía sus peculiaridades y cada una tenía sus herramientas
pero convivían entre todos. Así, mientras los musulmanes iraquíes y los teólogos iraquíes activaban en Estambul durante el Imperio Otomano, vemos que los monasterios cristianos en Mosul, Nínive y en el resto de las ciudades iraquíes, ellos hacían también su trabajo según su credo. Sear el-Jamil, el mismo historiador, cita de que él ha encontrado o tiene registros importantes de correspondencias literarias, intelectuales entre literatos iraquíes, cristianos y libaneses desde el siglo XIX, y también menciona que gracias al papel de los cristianos iraquíes entró la imprenta en Irak. Esos cristianos que han también fundado escuelas y han convivido con el resto de los iraquíes. Y estas escuelas no han sido destinadas solamente a los cristianos, sino también a musulmanes y al resto de los ciudadanos iraquíes. También menciona al doctor Aqlims Yusuf, que vivió desde 1890 a 1925, que era un gran sabio en la lengua árabe, además de dominar otros idiomas, y de hecho dejó más de 85 libros en las distintas ciencias. El mismo historiador el-Jamil asegura que no es de exagerar decir que Irak es la cuna verdadera del cristianismo oriental y que la ciudad de Mosul o Nínive es el centro teólogo de Oriente para el cristianismo, dado el gran número de obispados, de iglesias y de monasterios. Tengo que reconocer algo, que el Estado iraquí, los varios gobiernos iraquíes, todos daban apoyo a todos y protección a los lugares de culto, bien sean para cristianos o para musulmanes, para yazidíes, para sabeos, y efectivamente construían, ayudaban, financiaban la construcción de esos lugares de culto para todos. Ahora quiero hablarles sobre las persecuciones y los genocidios en el último siglo. Los cristianos han atravesado unos momentos muy variados desde la fundación del Estado iraquí en los años 20 del siglo pasado. No obstante, un problema fue sufrido por los cristianos desde principios del siglo pasado. Es el problema de la emigración de los cristianos a raíz del genocidio de los armenios en 1915. No solamente los armenios, sino también de los siríacos que han sufrido las matanzas de Cefo. Hoy día se habla en muchos foros, en muchas conferencias sobre esas matanzas, y no quiero detallar más. Basta con echar un vistazo en Irak para ver cómo se han reducido las cifras de los cristianos en Irak. Hoy día, de hecho, podemos ver huellas y restos de los cristianos en Irak a través de sus monasterios y sus iglesias, pero no encontramos a los cristianos. Y eso también se ve en el norte de Irak, porque donde nació el cristianismo en Irak, porque en realidad allí hay una mayoría de los kurdos en la zona del Kurdistán, pero no obstante ellos tampoco han sido clementes, han sido benévolos con la población cristiana en los pueblos cristianos en la zona del Kurdistán. De hecho, en los años 50, en 1958, con la revolución de Shawaf en Mosul, los cristianos se encontraron entre dos fuegos, el fuego de los rebeldes o revolucionarios por un lado y el fuego también de los kurdos por otro lado. También después de la caída del régimen de Saddam y antes, durante el embargo económico sobre Irak, también sufrieron los cristianos, y el sufrimiento llegó a su auge después de la caída de Saddam, y más que nada durante la época entre los años 2006 y 2008, y durante el auge de los atentados terroristas, donde los cristianos, al igual que el resto de los iraquíes, han sufrido muchísimo por la falta de seguridad
ciudad. Y efectivamente muchos obispos y muchos cristianos han dejado Irak porque se han visto expuestos al terrorismo. Y no quiero detallar mucho, pero sí me gustaría hablar sobre el atentado que fue cometido en contra de la iglesia Nuestra Señora para la Salvación en el 2010, la noche del día de la fiesta de Todos los Santos, cuando un grupo del Estado Islámico, en aquel entonces perteneciente a Al-Qaeda, el día 31 de octubre del 2010, rompieron unos armados terroristas y se molaron ahí en la iglesia, causando la muerte, de decenas de personas y incluso murieron ahí 2 curas que estaban dando la misa. También un otro episodio trágico fue en junio del 2014 del año pasado, cuando surgió en el escenario iraquí unos grupos radicales, se autodenominan como el Estado Islámico, y empezaron a obligar a los cristianos a una de 3 opciones: o abrazar el Islam, o pagar el jizya o los tributos, o dejar sus casas sin sus pertenencias. Y además de las condiciones que mencionó el obispo hace un rato, el obispo Abdu, hemos sufrido esas condiciones. También puedo mencionar otros acontecimientos. El día 7 de agosto, cuando se extendió el Estado Islámico para ocupar todas las ciudades y los pueblos de la llanura de la provincia de Nínive, donde viven normalmente cristianos y yazidíes y otras minorías, lo que obligó a esta población a desplazarse, huyéndose de estos elementos, y muchos se refugiaron en la zona de Kurdistán, hacia el norte, otros tuvieron que huirse hacia Turquía, hacia el Líbano, hacia Jordania. Y yo, como persona que he sido testigo de lo que ha pasado, yo mismo tuve que abandonar mi ciudad de Karakosh una vez entraron los elementos armados desde otra ciudad. Yo he vivido personalmente la tragedia de aquellos acontecimientos. Fue algo increíble. Solo puedo decirles que los desplazados que tuvieron que dejar sus casas y que llegaron a Arbil en el Kurdistán llegaron a 150.000 personas. La mayoría fueron de los cristianos y, como siempre, la iglesia tenía que darles socorro, teniendo en cuenta la ausencia total del papel del gobierno central. Y ahora, después de del paso de casi 9 meses de aquellos acontecimientos trágicos, la gente se siente, esos desplazados, esos refugiados se sienten tan desesperados, sabiendo que todavía sus casas y sus poblaciones están dominadas por el Estado Islámico. Entonces empezaron a pedir refugio, exilio en Australia o Canadá o Estados Unidos. Y la razón siempre, claro, es más clara, porque nadie tiene ninguna esperanza en cuanto al futuro, no se ve ninguna salida, tampoco hay algo que les dé esa esperanza, es decir, para reconstruir lo que fue destruido por parte del Estado Islámico. Y tampoco hay garantías para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido. Por fin, yo quiero decir que quiero hablarles un poco sobre cómo yo vivo mi religión y mi libertad como cristiano en una sociedad islámica. Primero quiero decir que tener la libertad no solamente se refiere a tener la libertad en hacer mis ritos de mi religión, sino también en elegir el credo, elegir la religión según mis vivencias personales. Y esto casi es imposible en todas las sociedades islámicas y los países islámicos, incluso en los países moderados. Eso es algo que va en contra del Islam. Dice que eso no se permite en el Islam porque si uno abandona su religión se ve condenado a la muerte. Es decir, no existe la libertad de elegir su religión. Entonces, ¿cómo puede
¿cómo pueden los legisladores hablar de libertad religiosa? Es decir, que el ciudadano tenga la libertad de elegir su religión, mientras que se habla solo de libertad de una parte y no de otra. Otra aproximación o observación, quiero decir que en la mayoría de las escuelas del gobierno gubernamentales en Irak existe una asignatura que se llama educación religiosa. Entonces, si existe o se encuentra un solo alumno musulmán, debe el Estado darle la posibilidad de tener esa asignatura, mientras que el resto de las religiones debe haber un número, es decir, la mitad o más que la mitad de los alumnos para que tengan la posibilidad de tener un profesor para que les dé esa asignatura de su credo, de su religión. Otra observación, también quiero llamar la atención aquí, de que si uno de los cónyuges, es decir, sea el padre o la madre, que en algún momento abraza el Islam por cualquier motivo, en este caso, inmediatamente sus hijos menores de edad directamente se consideran musulmanes automáticamente. Y eso también demuestra que incluso las leyes positivistas en esos puntos no es neutral, sino más bien favorece una religión en detrimento de las otras. También al hilo de lo que se ha hablado aquí, hablando de comunidades cristianas, yo creo que la palabra jalia en árabe significa hablando de gente que viene desde fuera, como una comunidad extranjera que se afinca en un país, mientras que los cristianos son los originarios de Irak, del país, aunque hoy día se encuentran como una minoría por circunstancias muy sabidas y muy conocidas, pero sí son auténticos, son ciudadanos fieles a sus patrias, por lo tanto no hay que llamarles como comunidades. Eso es en breve lo que quería yo decir aquí. Y ahora me gustaría exponerles algunas imágenes y fotos para contarles un poco los sucesos que han tenido lugar recientemente y que siguen hoy día ocurriendo. Aquí pueden ver, son fotos de gente desplazada. Algunos viven en tiendas, otros viven en edificios aún sin acabar. Ya ven que las tiendas esas no resisten ni las lluvias durante su desplazamiento. Están en una de las iglesias. Se encuentran las familias en todos los sitios. Y aquí la misa se celebra en una de las tiendas, como ven, en uno de los campamentos de refugiados. Todas son fotos de la situación actual, de los desplazados, de los refugiados. Esta es de la fecha de la noche 7 a 8 de agosto del año pasado. Aquí ven al obispo que está en una de las tiendas con los ciudadanos. Al principio la gente tuvo que buscar cobijo en la iglesia, pero luego tuvieron que salir, claro, hacia el norte. Este es el mapa administrativo de Irak. También quiero proyectarles un vídeo breve de 3 minutos hablando con una niña de la ciudad de Karakosh, es decir, su propia ciudad. Esta es una niña refugiada, desplazada. Habla de cómo tenía una casa, estaba feliz con su familia, pero dice que ahora estamos sufriendo. Pero bueno, gracias a Dios que nos ha salvado, a pesar de todo. Dice, por lo menos no nos han matado los elementos del Estado Islámico.
وانت تقدري تسامحيهم كمان؟ ايوه. كنت بتحبي المدرسه في كراكوش صح؟ ايوه وكنت اولى دايما. كان عندك صحاب كمان في المدرسه؟ La pregunta que si iba al cole, dice que sí, que siempre sale a la primera y que quiere ser, ايضا اكون بالمدرسه. quiere seguir sus estudios, pero ahora, claro, no puede. هم اللي كانوا يطلعون دايما اوائل. Y le pregunta qué dices a esos terroristas. Dice, les digo que Dios os perdone. علمتني يعني ما علمتني يعني حسيت مشاعري. حسيت مشاعري. أنا كان عندي مشاعر وأريد يعني يعرفون الناس إيش هي مشاعر هذول الأطفال اللي هنا. حبي لفاتية مجيد يوم أنسايا ومن سيزيد. عمر جديد يوم سعيد يوم اتحادي بالحبيب. الله قال وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح. Shukran Yazilan, Abu Zuhair, le damos las gracias. Yo creo que también se merece un aplauso por nuestra parte.